Gloria al Señor. Como ya se ha ido anunciando, anoche hemos tenido una gran bendición con el pastor Julio Chura, que llegó de Buenos Aires. Él tiene una congregación, Restauración de Fe, la cual tiene mucha bendición. Tiene la radio 103.3, La Voz del Espíritu Santo, y pues es ahí donde con mucha comunión ellos están pasando las prédicas de quienes habla, las alabanzas, y pues estamos retribuyendo, porque hace 2 años sí, me invitaron allá, estuve predicando, hemos estado pues gozosos por la respuesta del pueblo. Y también él ha llegado hace un tiempo atrás, ustedes han estado, bueno, hay algunas personas nuevas que no lo han conocido, no lo conocen, pero sí esta noche va a ver el Señor bautizar sus vidas, su vida, para que ustedes como hijos y hijas del Señor puedan recibir bendición. Amén. Amén. El 30 de junio nosotros también estamos invitados allá a Buenos Aires. Yo voy a estar predicando ¿cómo se llama? Es una vigilia, pastor. ¿Sí? Amén. Viernes, sábado, domingo vamos a hacer evangelismo en Liniers. Y bueno, yo creo que va a ser mucha bendición, y Luis Fernando va a presentar su disco, está yendo con su banda, y pues vamos a pedir la oración de todos ustedes. Amén. Entonces vamos a dar un aplauso al Señor Jesucristo por la vida de nuestro pastor y amigo Julio Chura Amberes. Pásame, hermano. ¿Dónde está tu micrófono? Aleluya. Ahí donde estás, levanta tu mano, dilo al Señor. Padre, en esta noche he venido a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Lo que tengas preparado para mi vida, para mi alma hoy, sea lo que yo estoy necesitando y estoy buscando. En el nombre de Jesús despojamos toda obra del enemigo, todas las acechanzas del diablo y todas las fuerzas malignas que están operando, y aún nuestras mentes turbadas, bloqueadas, desanimadas, desalentadas, aún esas mentes que están conectados con el Dios Todopoderoso, pueda empezar en este día a entender la sabiduría que Dios tiene para nuestras almas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, úsame, soy un siervo tuyo, Padre, para que lo que tú digas, Señor, sea hecho en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, amén. Dásele un fuerte aplauso poderoso a Jesús. Cada vez que visito Buenos Aires, siempre digo que es mi casa, son ustedes mis hermanos, amén. Y aprendo mucho de ustedes, y también todos juntos compartimos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, anoche estuvimos en una reunión maravillosa, y de hecho, si usted está ahí cerca de la cámara, usted va a llevarse la sorpresa de que le están viendo del otro lado allá en Argentina. Están poniendo una pantalla gigante a través de la radio. Toda la reunión que se realizó está siempre transmitido allá. Así que ustedes son muy famosos, hermanos, amén. Realmente están saliendo muy bien y están predicando junto al pastor Fernando, y es una alegría también nosotros estar participando de este lugar. Así que bueno, anoche estuvo maravilloso la reunión, el Señor se estuvo manifestando, y quería dar algunos pequeños consejos, ¿no?, con respecto de esto de la sanidad. Sí, Jesús está sanando a los enfermos, algunos consejos que usted tiene que entender. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos, o tenemos una fiebre, o tenemos algún familiar que está mal, muchas veces solemos siempre recurrir al doctor o al pastor, pero a veces no va a estar el pastor, no va a estar el médico, y va a estar ahí. Entonces usted tiene que aprender a autoministrarse. Diga conmigo, autoministrarse. Y usted va a aprender a anotar textos bíblicos, ¿no es cierto?, cómo es ese Dios que quiere sanar su alma, quiere salvar su ser, y de esta forma poder entender que Dios, hermano, ha venido a traer favores para su pueblo. Dice el libro de Hechos, si usted me acompaña por favor en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, de la palabra de las Sagradas Escrituras, 10:38, dice así:
Gloria a Dios. Y en este día quiero darle esos consejos para que usted empiece a autoministrarse. Es más, usted puede empezar a ayudar a las personas que están en esas condiciones, porque usted entendiendo, comprendiendo lo que Dios tiene para su vida, también está conociendo el carácter de Dios. Usted está conociendo más al Señor, porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. Y usted dígame, cuando por ejemplo habla de manera literal de un Dios que no conoce, que no se ha manifestado, intenta predicar, evangelizar a alguien que no conoce y habla solamente letra, entonces no lo van a entender nadie. Pero si usted dice, ¿sabe qué? Yo conozco a un Dios sanador, a un Dios que liberta el cuerpo, a un Dios que trae salvación, entonces mucha gente dirá, bueno, lo pruebo, porque hay gente que prueba con el brujo, con el mago, hay gente que busca, que prueba con tantas cosas, pero si pueden probar con Jesús, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos aprender en esta noche. Dice la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 38, lo leemos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo ¿quién? Jesús. Cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, si puede. Gloria a Dios. Este texto está hablando de un contexto de cómo Pedro está presentando la palabra del Señor. Y puntualmente, en un hecho que deben conocer todos, está diciendo que Dios el Padre, Dios, el Papá del cielo, gloria a Dios, que cuando estaba la maldad y ha ocurrido la desobediencia del hombre, como que Dios envió el Padre con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Trino Dios están prácticamente comprometidos, porque es Dios en uno solo, un solo Dios. Están comprometidos para poder traer salvación para las personas y sanidad para sus almas. Entonces dice que Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret. Y este Jesús, dice, anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Quiere decir, una cosa es muy diferente que usted tenga dolor, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Muchas veces los dolores en el cuerpo son consecuencias de nuestro descuido. Y otra cosa es tener enfermedades que ya son opresiones de parte del enemigo. Y eso es muy fuerte, que son atormentados, ¿no? De la persona que tiene una enfermedad, sea un tumor, cáncer, cualquier tipo de enfermedades. Uno vive oprimido, dice la Escritura. Jesús estaba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. Quiere decir que el diablo puede traer esa opresión a nuestras almas, no nos deja estar bien, tranquilos. A veces estamos ahí preocupados, la preocupación, el estrés, el cansancio y todos los males que puede empezar a tener una persona. Entonces ya son opresiones en un campo más fuerte que el enemigo puede empezar a tomar, posesionarse. Ahí es donde la gente no duerme, no tiene paz interior, está preocupado, tiene pensamientos de morirse, porque una persona piensa que ya el hecho de estar enfermo, o el médico que le dice que está mal, se va a morir. Asociamos con el tema de la muerte, la enfermedad. Pero nosotros tenemos que saber que el diablo está oprimiendo a las personas, y hoy vamos a entender cómo las personas oprimidas por el diablo andaban y cómo Jesús los liberaba en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces, hermanos, gloria a Dios. Mucha gente, muchos predicadores, aún muchas iglesias, muchas religiones dicen que el tema de la sanidad no es para este tiempo. Mucha gente piensa que el tema de que Dios trae con su sanidad divina no es para gente que quizás uno se siente pecador, se siente, ¿no es cierto?, un poco desobediente, porque uno a veces dice, como les decía anoche, asociamos la enfermedad como un castigo. Uno está soportando el castigo de Dios, Dios le está dando chicote, Dios le está azotando, pero muchas veces no es así. Gloria a Dios. Nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. Tenemos tres áreas importantes. Todo lo que es el cuerpo es el estuche, es el cuerpo, y tenemos los 5 sentidos. Y dentro de nosotros tenemos el alma. El alma compone 3 cosas muy importantes, como ser voluntad, emociones y sentimiento. Quiere decir, en esas partes donde Satanás comienza a oprimir, cuando nuestro cuerpo, vaya a saber, por un virus o por cualquier enfermedad, comenzamos a recibir del mundo exterior, o muchas veces por un mal cuidado, empezamos a tener ese tipo de enfermedad, pero adentro de nuestra alma, ahí es donde Satanás nos oprime. ¿Y qué es lo que pasa con el Espíritu que es de Dios dentro de nuestro ser? Está ahí
Claro, es de Dios el Espíritu, porque de Dios vino el soplo, el aliento de Dios del ser de la persona. Es de Dios. Cuando una persona muere, vuelve a Dios. Pero el alma, gloria a Dios, ahí está sufriendo tormentos del enemigo. Y el enemigo es donde ahí quiere matarlo. Él vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos de esos pensamientos negativos, esos pensamientos que traen, ¿no es cierto?, pensamientos de muerte, porque Jesús te vino a dar vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Cristo está sanando a los enfermos. Y quiero darle algunos pequeños consejos. 5 consejos. 1. Conoce que la edad de los milagros no ha pasado, hermanos. Este es el tiempo de sanidad. Dice la Biblia, en primer lugar, Dios, el Padre dice, si usted puede buscar allí en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice: porque yo, Jehová, soy tu sanador. Agarra esa promesa. Cuando estás enfermo, cuando estás mal, decí: tú dijiste, Señor, porque tú eres Jehová mi sanador. Porque Dios está diciendo: yo soy tu sanador, yo soy tu médico. Él es el que está ahí en el momento difícil de nuestra vida. Usted sabe que un día Moisés empezó a recibir una palabra. El Señor le dijo: ¿sabe qué? Te voy a mandar para que tú vayas a liberar al pueblo que estaba oprimido por el faraón. Vas a ir. Entonces tú dirás a Faraón: si no quisiera, entonces mostrarás señales. Y Moisés dice: no me uses a mí, porque yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: abre tu boca, yo hablaré por ti. Entonces le pregunta: todos los dioses acá en el mundo de ese paganismo de ese tiempo tienen nombre, y a mí quizás Faraón me pregunte y diga: ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama ese nombre? Porque los dioses tienen nombre y apellido. Y el Señor simplemente le dijo: le dirás: yo soy el que soy. ¿Cuánto dicen amén? Yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy en este Nuevo Testamento, hermanos, en el tiempo de Cristo, significa, Cristo explicó: yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan, yo soy la vid verdadera. Todos los yo soy que nosotros conocemos. Y acá conocemos a un Dios que dice: yo soy tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? El Jehová, Señor de los ejércitos, del Yahvé. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe que cuando dice entonces: yo soy tu sanador, agárrate a esa promesa. Y dice que el Señor no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Quiere decir que es el Dios de ayer, de hoy, por el futuro, el tiempo, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, pasando esas crisis, ¿no es cierto?, de enfermedad, tenemos que agarrarnos, decir: Señor, tú dijiste que tú eres nuestro sanador. Entonces yo me planto y creo en ti, Señor, y cualquier enfermedad que venga, Señor, tú vas a traer sanidad y salvación, liberación para nuestras almas. Amén. Ahora Jesús, hermanos, en este tiempo, ya en el tiempo de la gracia, Jesús trajo sanidad. Y dice la palabra que también vamos a leer allí en el libro de Mateo 9:35, marca si puedes. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las aldeas, ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda, diga conmigo, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya este tema de las enfermedades ya existían en aquel tiempo. Y toda es toda: fiebre, cansancio, estrés, tumor, lo que sea, toda es toda. Márcate esa palabra. Dice: toda enfermedad y toda dolencia. Si estás enfermo, entonces tú puedes autoministrarte. Yo siempre les digo, a veces el pastor no va a estar para orarte, quizás el diácono no va a estar para orar. Tú puedes decir: Señor, te dijiste en tu palabra que toda enfermedad, Señor, y yo me pondré manos sobre mí mismo, para que en la parte de la dolencia tú seas que me liberes y tú puedas empezar a sacar todo ese dolor en el nombre de Jesús. Entonces dice Jesús: hacía viene, recorría, predicando, enseñando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Gloria a Dios, amén. ¿Sabe que una vez en nuestra congregación, así predicando como ahora lo estoy predicando, y yo desafiaba a la gente a la fe, decir: vamos a orar por los enfermos? Y una mamá vino, ¿no es cierto? Y de repente llorando, la mamá vino, llegó, dice: pastor, traje a mi hijo. Mi hijo que usted ve en la silla de rueda era un muchacho sano, era un chico que correteaba. Un día le llevé a Parque Chacabuco en una pileta pública, y de repente estaba ahí el chico jugando, inhaló agua, esa agua sucia, y quedó
quedó así paralítico en silla de ruedas. ¿Qué es lo que pasó? Quizás, hermano, en esa agua contaminada, sucia, que se estaban bañando todos, quizás estaba un virus, no sé qué, pero le dejó al chico paralítico en una silla de ruedas. Entonces yo le dije, el Señor dijo que toda enfermedad, los enfermos se sanan, son liberados. ¿Y tú crees, mamá, que el Señor puede sanar a tu hijo? Sí. Entonces ella creyó, porque ella lo que quería es que su hijo estuviera, por lo menos caminara. Era un chico normal, ahora está en una silla de ruedas. Entonces, hermano, le dije, bueno, traiga a ese niño. A la congregación le desafié. ¿Ustedes creen que los cojos, los paralíticos, los que están en silla de ruedas se pueden levantar? Porque dice la palabra, yo soy Jehová tu sanador. Y el Señor dice, toda enfermedad, cualquiera sea, no, la preocupación, sea el dolor, el Señor liberaría. Y esta mamá creyó. Oramos en el nombre de Jesús. Se llama Job. Hoy camina Job. Antes no caminaba, estaba postrado. Hoy camina, da los pasos. Y le dije, ¿tú crees, mamá? Sí. Tú crees a la iglesia, no todos creen, sí, amén, gloria a Dios. Job, levántate en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Job da primer paso. El segundo paso, Job se paró, se levantó y caminó en el nombre de Jesús. Hoy anda Job en las calles de Buenos Aires tranquilo por sus propios medios. Tiró la silla de rueda, ya no está más en silla de rueda. Jesucristo estaba sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que eso puede acontecer en este lugar? Y a su nombre. Dice la Biblia en Mateo 10, 7, 9, usted puede leer. Y yendo predicando decía, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad, dice la palabra. Entonces, hermano, lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando es primeramente salvación para las almas de las personas. Uno puede creer que es primero la sanidad. No, es al revés. Primero es salvación, luego sanidad. Repita conmigo, primero es salvación, porque el reino de los cielos ha llegado, y luego viene como resultado, como un regalo, la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Jesús decía, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echad fuera los demonios. De gracia recibisteis, ahora tenemos que dar de gracia. Ahora, si bien Jesús, hermano, instruía todas estas cosas, los discípulos de la iglesia primitiva practicaban el tema de sanidad de cuerpos, porque ellos realmente, hermanos, creían, aprendieron lo que Jesús los enseñaba. Allí en el libro de Hechos 8:7 hemos leído, Hechos 8:7, un poco más atrás digo, Hechos 8:7 dice la Escritura, gloria a Dios, Hechos 8:7, márcate ese texto, Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos. ¿Quiénes, hermanos? Paralíticos, cojos, eran sanados, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva, diga conmigo, la iglesia primitiva practicaba lo que Jesús enseñó, gloria a Dios, amén. Ahora, la iglesia primitiva no está. ¿Quiénes ahora tienen que hacer lo que Jesús mandó, ordenó, lo que hemos leído? Somos nosotros, diga conmigo, nosotros. La iglesia de este tiempo somos quienes tenemos que creer, poner por obra esto que está diciendo el Señor. Hermanos, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La verdadera iglesia, hermanos, en este tiempo tiene que levantarse. Tenemos que empezar a acompañar con intercesión, hermano. No hay sanidad, no hay milagro, no hay cosa poderosa, hechos portentosos del poder de Dios, si la iglesia no dobla rodillas. Si la iglesia no busca al Señor, Dios no va a manifestar. Si la iglesia está quieta, si simplemente viene a escuchar conferencias, prédicas y no acciona su fe. ¿Sabe cómo era la iglesia primitiva, hermanos y hermanas? La iglesia primitiva del libro de los Hechos eran hombres y mujeres como tú y yo, hombres sencillos, tenían todas las cosas en común, gloria a Dios, y nada era parte suyo, sino que todos compartían. Era una comunidad que vivía, gloria a Dios, y participaban de la cena del Señor. Y muchos de los tiempos de ese tiempo de los emperadores
que perseguían, y sabe que la iglesia empezaba a meterse a lugares ocultos para celebrar la cena, y muchos emperadores, soldados romanos decían: estos son caníbales, no los entendemos nada. Se metían a las cuevas, ahí participaban de la Santa Cena, y cuando levantaba el ministro decía: esta es la copa, beban de la sangre. Entonces los soldados de afuera escuchaban, decían: estos ya se están comiendo entre ellos, están bebiendo sangre humana, son caníbales. Decía el ministro: ahora partan el pan, coman de la carne del cuerpo de Cristo. Ellos del otro lado decían: de verdad se han vuelto locos, son unos caníbales. Pero no sabían que estaban celebrando la cena del Señor. Juntos en armonía estaban celebrando a ese Cristo de gloria. Entonces, hermano, muchas cosas poderosas pasaban. Los cojos, dice la Biblia, los paralíticos, los cojos eran sanados. Así en este tiempo el Señor mandó, allí en el libro de Mateo capítulo 28, ¿no? Dice el gran mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, a toda criatura. Entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Hemos visto entonces, en primer lugar, Jehová Dios mandó a que decir al pueblo: yo soy tu sanador. Luego Jesucristo puso por obra: el reino de los cielos ha llegado, hacía bienes Jesús. Luego la iglesia primitiva tomó ese mismo camino de poder llevar el mensaje de buenas nuevas con sanidad, y ahora nosotros somos los que tenemos que proclamar las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios, amén. San Juan capítulo 14, dice la palabra, San Juan 14: el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Quiere decir, hermanos, que nosotros que ahora creemos, nosotros que confiamos en el Señor, nosotros somos quienes tenemos que llevar esas buenas nuevas al pariente, al vecino, al que está enfermo. Es una oportunidad cuando hay alguien que de repente está, ¿no?, con una situación difícil de cuerpo enfermo. Nosotros tenemos que entrar en acción, decir: esta es la oportunidad de evangelizar, de llevar, decirlo al amigo: sabe que probaste con todo, con los médicos, con quien sea probaste, pero prueba con Jesús, y ellos verán, hermanos, la gran obra que el Señor ha hecho. Porque el mundo creerá, la gente que no conoce creerá, porque Jesús va a manifestarse y el Señor liberará esas vidas. Por eso Jehová el Señor dijo: yo soy tu sanador. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿sabe que, hermanos, Satanás es astuto? Satanás empieza, hermanos, a traer mucha aflicción en ese tiempo, momentos difíciles. Yo no sé cuántos estuvieron en una cirugía, operándose por alguna enfermedad, o quizás estuvieron adoloridos, hermanos, depender de los médicos, exámenes y cuántas otras cosas. No es nada fácil, hermanos, pasar esos momentos. No es nada fácil escuchar de un médico que dice: sabe que esto tienes, aquello tienes, y empiezan a traer, ¿no es cierto?, noticias que no son buenas. Pero sabe que en esos momentos tenemos que confiar. Hermano, he visitado gente, hermanos, en terapia intensiva, que tienen una lucha entre el bien y el mal. Hermano, gente que me ha contado, recuerdo una persona que se llama Carlitos. Carlitos era un cristiano. Carlitos de repente, hermano, estaba ahí viniendo a la iglesia, siempre pedía oración. Él decía: pastor, órenmelo porque 2 veces me han operado. Carlitos fue operado, y un día Carlitos, hermano, me dice: pastor, ¿sabe qué? El médico dice que tengo ya 2 semanas de vida. Carlitos, hermanos, le dieron 2 semanas de vida, y él seguía y decía: ¿sabe qué? No quiero morirme, pastor, no quiero morirme. Se agarraba del saco, me decía: pastor, no quiero morirme, porque tengo una sensación, ¿no?, de que el enemigo me ataca, como que tengo sueños, pesadillas horribles. Y le dije: Carlitos, tú aceptaste a Cristo Jesús, tú eres bautizado, tú crees en las promesas del Señor, tú puedes levantarte, y si así es la voluntad del Señor, te vas a sanar. Y si no es la voluntad del Señor, bueno, como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, gloria a Dios, amén. Entonces Carlitos empezó a decir: ¿sabe qué? Los médicos muy mal hablan en una reunión, en una junta médica. Ellos dicen que tengo una enfermedad incurable, que ya están contadas mis horas, los minutos de mi vida, de mi existencia en este mundo. Entonces simplemente pido fuerzas, ya no quiero más nada, pido fuerzas solamente para pasar este momento tan especial. No sé que voy a partir. Y él empezaba a despedirse con todos. Entonces yo le decía: mientras, cuando estás en el hospital, ahí, ¿qué es lo que vos ves? Me decía: ¿sabe qué? Veo unos ataques demoníacos feos, horribles, unos monstruos vienen y quieren arrancar mi vida, mi alma, y vienen. Y por otro lado también veo una luz. Y Carlitos, hermano, pasó 1 semana, 2 semanas, la tercera semana, hermano, ya
supimos que había partido la gloria del Señor. Entonces, hermanos, el enemigo es astuto cuando estamos en esas situaciones difíciles. Sabe que a Job, hermanos, Satanás lo atormentó. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 7 dice: y salió Satán e hirió a Job con una sarna maligna. Entonces Satanás es astuto en esos momentos difíciles, y tenemos que entender que la enfermedad, si bien puede ser producto de cualquier situación natural del mundo externo, pero también en esos momentos es donde Satanás empieza a atormentarte, empieza a traer aflicción. Pero déjeme decirle, Job, hermano, siervo justo, fiel, un día se enferma de la nada, hermano, gloria a Dios, y empieza a tener esa sarna maligna. Pero sin embargo, hermano, gloria a Dios, bendito sea el Señor, me gozo porque Satanás tuvo que pedir permiso a Dios, hermano, para poder azotarlo, porque el diablo decía: claro, le das todo, tiene todo, todas las posesiones, nada le hace falta a Job, ese siervo, pero si tú le sacas todas las cosas, bendiciones materiales, y verá cómo blasfema, verá cómo delante de ti blasfema. Y el Señor decía: no va a pasar eso, no va a pasar. Yo conozco que Job es fiel, es un hombre recto, pero sin embargo, si quieres, puedes tocarle. Te es permitido tocar las cosas externas, las cosas del mundo material, pero no toques tu alma en el nombre de Jesús. Y así fue, y así fue. Pero un día Job, hermanos, quería morirse, no entendía nada Job. Pero en el momento de esa prueba nunca blasfemó, nunca dijo en contra de Jehová: ¿por qué esta enfermedad? Sino al contrario, quizás, hermano, luchaba consigo mismo. Él quizás entendió que en la vida al final, él decía: ya estoy como una persona muerta en una ceniza, que ya todos la habían dejado. Pero sin embargo hay algo que jamás empezó a dudar del Señor. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, con todo eso Jehová me recogerá. Yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, gloria a Dios, aún estés en esos momentos difíciles de prueba, el Señor te va a sacar victorioso, gloria a Dios, amén. ¿Quién vive? Job comenzó a ver la gloria del Señor, y todo lo que había el enemigo quitado, lo había azotado, luego fue devuelto, porque el Señor lo devolvió. Él pasó una prueba, y aún las cosas materiales que había perdido, dice el libro de Job al final, que Dios lo había devuelto doblemente, multiplicado, porque él fue fiel al Señor, no claudicó, no dudó del Señor. Por eso cuando estás enfermo, no digas: ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Dilo: ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Nunca te quejes del Señor. A veces duele, hermanos, gloria a Dios, un dolor de cabeza. A veces duele, hermano, un azote. Pero sin embargo, no des lugar al enemigo. En ese momento, como Job, repetí: yo sé que mi Redentor vive. Tú eres mi sanador, y confiaré hasta el último día de mi vida. Y si así tenga que partir, Señor, bueno sea tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó en una oportunidad, hermanos? Ahí en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 13, la historia de una mujer, hermano, gloria a Dios, una mujer encorvada. Satanás le estaba atormentando a esta mujer. En el libro de Lucas podemos leer, gloria a Dios, este texto, este relato. Dice que tenía una enfermedad, un espíritu de enfermedad. El libro de Lucas, hermanos, habla claramente cómo esta mujer de un momento a otro apareció con este tipo de enfermedad. Capítulo 13, versículo 11, 13:11 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, lo tengo acá. 13:11 dice la palabra. En el nombre de Jesús lo leemos. Dice 13:11, dice: y Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años, ¿cuántos años? 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Note bien, espíritu de enfermedad. No dice qué enfermedad, dice espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, ya aclara diciendo que andaba encorvada, y de ninguna manera le podía enderezar. No sé si era artritis, artrosis o lumbalgia, no sé, pero bueno, encorvada. Y cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Y luego los principales, los sacerdotes, empezaron a enojarse, ¿no? ¿Y por qué estaba sanando un día sábado? Eran celosos. Y el Señor les reprende en el versículo 15. Dice: entonces le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo un buey o un asno de pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, le dice: hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Note bien, ¿quién, hermanos, había atado? Satanás había atado 18 años. 18 años.
18 años, gloria a Dios, y no se le debía desatar de la ligadura en el día del reposo. Hermanos, qué triste, hermano, gloria a Dios. La religión, los hombres que no tienen sensibilidad espiritual, ¿no? De qué manera, hermanos, comienzan a veces, hermanos, a hablar muy superficialmente. Pero el Señor enseña acá, Satanás. Quiere decir, hermano, el tormento del enemigo en la enfermedad es terrible. Hay gente, hermano, que a veces, hermano, están atados, están atormentados, ¿no? Y a veces, hermano, quizás es una pequeña enfermedad, pero a veces, hermano, le dan lugar, le dan puerta abierta a su corazón, a su alma, al enemigo, y el enemigo se empodera. Por eso en esa lucha, en esa transición de esa lucha espiritual, cuando estamos mal, tenemos que cerrar las puertas al enemigo. Empezar a decir, diablo, no te metas. No te abro ni con la duda, ni con la incredulidad, ni con ninguna cosa, Satanás, fuera de mi ser, fuera de mi mente, en el nombre de Jesús. Yo sigo creyendo, yo sé que viene sanidad, yo sé que viene sanidad, me duele, sí, no es fácil esto soportar, pero sé que viene la sanidad, y verá que el Señor le va a desatar como esta mujer, y la enfermedad que tenías va a pasar, porque usted ha confiado verdaderamente al Señor. No dé lugar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No dé lugar jamás al enemigo. Otra historia. Allá vamos, por favor, al libro de Mateo capítulo 12. Otra historia de cómo Satanás le atormentaba, ¿no? Cómo el enemigo empezaba a traer una lucha en su alma para esta persona. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, ¿sí? 12:22. 12:22 dice la escritura. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Ese endemoniado, ¿cómo era? Ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, el enemigo había contracturado su habla y también había influido en su vista. Entonces, hermano, esta persona seguramente dio lugar al enemigo, y el enemigo empezó a apoderarse de esa persona, y por eso estaba. Y Jesús, hermano, lo liberó en el nombre de Jesús, y quedó la ceguera ahí, y también ya ahora podía hablar, gloria a Dios. Y la gente dice, estaba atónita. Versículo 23, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y muchos de los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Qué terrible, hermano. Y Jesús comienza, responde, dice, un reino dividido contra sí mismo es asolado, y la ciudad o la casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermanos, ahí entendemos cómo el enemigo quiere matar al ser humano cuando abrimos puertas al enemigo. Por eso la incredulidad es una de las armas que asocia, que el enemigo comienza a usar esa incredulidad. A veces uno dice, ¿será que me sanaré? ¿Será que estaré bien? ¿Será que se pasará este dolor? ¿No será que me voy a morir algún día? Y uno mismo habla, porque lo que digas, lo que dices tú, proclamas, será así. Al contrario, tenemos que empezar a decir, estoy sano, me duele, pero estoy sano en el nombre de Jesús, porque su palabra dice, yo Jehová soy tu sanador. Y a su nombre, no se mueva de esa promesa. Yo Jehová soy tu sanador en el nombre de Jesús, y a su nombre. Y así podemos citar un número sin fin de historias en el Nuevo Testamento. Historias largas, tremendas podemos hablar. Pero sin embargo, hermanos, en este día lo que quiero es orar por esa opresión del ataque del enemigo en la mente, en la incredulidad de las personas cuando empezamos a dudar. Y cierre esas puertas que el enemigo quiere abrir de par en par, y empecemos a confiar al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, hermanos, yo recuerdo, hermanos, había un hermano muy voluntarioso, así un obrero del Señor, ¿no? Y vimos la mano del Señor. Un día, nosotros tenemos una casa de oración ahí de donde está la iglesia central, a un barrio, ¿no? Alejado. Entonces un día dijimos, bueno, un tinglado, un galpón así, empezamos a reflexionar. Y este hermano llamado Berno, un día así voluntarioso, sale, dice, pastor, yo puedo poner las calaminas porque veo que entra agua en la noche, cuando llueve.
entonces yo puedo empezar a poner y él se sube, hermano, gloria a Dios. Y a veces a los hermanos voluntariosos que aman al Señor no se le puede decir no, hermano, no. A veces uno arriesga también, hermano, el ministerio y aún su vida. Y el hermano así con otros 2, 3 hermanos estuvieron ahí reparando, ¿no? Reparando ahí, tratando de a ver cómo pueden arreglar. Pero Bernardino es un evangelista ahora, no se da cuenta, ¿no? Que el techo más o menos de 4 o 5 metros de alto, ¿no? Y bueno, y ahí el hermano empieza a sacar las calaminas, las chapas, decimos calaminas de plástico que a veces con el sol empiezan a podrirse, ¿no? Entonces él da un falso movimiento y se viene abajo, hermano, gloria a Dios, terrible. Se viene cayendo y grita, y había un perfil como un riel ahí. Tanto fue el golpe, empieza a caer en el perfil y no sé cómo, después cae abajo. Gloria a Dios, terrible. Los hermanos que estaban ayudando se asustan. Berno quedó desmayado. Ya nosotros dijimos, está, no sé si muerto, pero bueno, yo no estaba ese día y me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Berno está mal, se ha caído. Yo me imaginé muchas cosas. Y en ese momento empezamos a llamar a los ancianos, a todos los hermanos, a orar por su sanidad, porque vaya a ser si se rompió la cabeza o se fracturó, no sé, algo pasó. Pero sin embargo, mientras llevábamos a un lugar donde podían revisar, ¿no? Apenas casi llorando, gritaba, se quejaba por todos los dolores, el golpe que se dio, primero al perfil, segundo al piso directamente. Y cuando empezó el médico a revisar, dice, bueno, calmantes. Y al rato, otra vez a otro lugar llevamos para poder estar cerciorados bien. Y cuando la iglesia empezó a orar, era un obrero, un hombre de Dios, empezamos a orar, Señor, sanidad para el siervo de Dios, sanidad, clamamos, oramos, rogamos, Señor, que no haya esto, una situación difícil, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Estábamos en tu obra, no estábamos en otra cosa, sino en tu obra. Padre, era tu obra la casa de oración, porque sabemos que hay almas que van a venir a este lugar. Glorifícate, Señor. Y el médico revisa y dice, este joven, ¿sabe qué? Se salvó de un milagro. Quizás podía estar muerto en este momento. Y el médico revisa y dice, nunca más seas un voluntarioso, sino que si te vas a subir a unos 6 metros de altura, ponete cinturón de seguridad para ver si caes. Nunca tienes que ser un voluntarioso así medio tonto, como te caíste de ahí arriba. Pudieras haber muerto y ahora no estás muerto. Mira cómo no tienes nada. Y Jesús le sanó en el momento y vimos su gloria. El Señor se glorificó en esa vida y no tiene nada. Hoy camina, no tiene ninguna lesión, nada. Jesús estuvo poniendo su mano. Yo siempre digo, creo que Jesús puso su mano ahí. Los ángeles vinieron, porque seguramente el piso fue como un colchón, cayó como si nada, y el Señor se glorificó con su iglesia. No pasó nada. Cuando hay una iglesia, hermano, ferviente en oración, cuando creemos en su palabra, cosas poderosas suceden en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, ¿quién vive? Entonces allí en el libro de Salmos 103:3 dice la palabra, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Porque a veces, hermano, uno puede decir, si yo estoy enfermo de algo, debe ser que algo malo he hecho. De todas maneras hay que pedirse perdón siempre del Señor. Señor, perdóname. Entonces dice Salmos 103:3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Marcate ese texto bíblico. Señor, si en algo no está mi vida conforme a tu voluntad, si algo he hecho, Padre, perdóname, perdóname. Yo conozco que tú eres un Dios amoroso, un Dios de oportunidad, un Dios de misericordia, un Dios que da, ¿no es cierto?, a sus hijos sanidad, salvación. Entonces, perdóname, Señor. Y el Señor, cuando vemos que nos acercamos a Él de corazón, dice, sana todas tus dolencias. Dice Salmos 103:3. Otro texto bíblico para que te lleves, Marcos 2:5-11, dice la Escritura, hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo, levántate al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, primero es el perdón de pecados, salvación, y segundo, sanidad para nuestras almas. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y allí en el libro de Éxodo 23-25, y casi ya finalizando, para que te anotes y te autoministres, hermano, vos mismo, cuando quizás, hermano, en esos momentos difíciles y veas la gloria del Señor, y el Señor que se mueve y Él no ha cambiado, Él es fiel, hermanos, para sus hijos, para su pueblo, para los que buscan. Él va a venir y Él, hermanos, sanará tu alma y te quitará toda la opresión que el enemigo ha traído. Dice el texto, hermanos, serviréis al Señor tu Dios
y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, dijo el Señor. Ustedes van a servir al Dios verdadero y yo quitaré toda enfermedad que hay en medio de ti. Entonces, hermanos, el Señor promete una vez más: quitaré toda enfermedad. Está diciendo: sacaré toda enfermedad cual ustedes o el mundo conoce, no las pondré, sino más bien pondrá a los que aborrecen, a los que te aborrecen, a los que aborrecieren a los hijos del Señor. Por eso, hermanos, hay que estar en comunión con Dios, unos con los otros, estar bien en paz con Dios, y el Señor desatará una sanidad poderosa. Amén. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y el Señor, hermanos, mientras tengamos vida en este tiempo, mientras Dios nos dé una oportunidad, quiere que estemos salvos y sanos para la gloria del Señor. Salvos y sanos para la gloria del Señor. En este día yo no sé cuál es tu petición. Si has anotado estos textos bíblicos para que en los momentos difíciles usted pueda empezar a decir: Señor, yo confío en ti plenamente, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a pasar este dolor. Ya Jesús, hermanos, en el libro de Isaías 53 decía: Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos, como un cordero inmolado sin abrir su boca. Él fue colgado en el madero. Entonces Jesús dice en su palabra: varón de dolores. Uno dice a veces: el SIDA, el cáncer es muy doloroso. ¿Quién puede entenderme si yo estoy pasando dolores en mi cuerpo, artritis, artrosis? ¿Quién puede entenderme? ¿Sabe? Le digo, hermano, cuál sea la enfermedad, ¿sabe quién te entiende? Jesús, porque Él es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Él es el único que nos puede entender. Él es el único que puede consolar nuestra alma. En esta noche ora conmigo diciendo: Señor, como dice la Escritura en Mateo 7:8, pedid y se os dará, pedid y se os dará, porque todo lo que pidieres o pidan en mi nombre, dice que el Señor nos los dará. Hasta ahora nada habías pedido, pedid y se os dará. En esta noche pidamos, hermano, para que así usted pueda conocer a ese Dios, ¿no? Ese Dios con un carácter no tanto de que castiga, sino que libra, que se compadece, de que lo libra de esa opresión. Aún el enemigo, hermanos, es desechado cuando nosotros creemos al Señor. Entonces en esta noche nos acercaremos al Señor diciendo: Señor, si quizás tengo dolencias o enfermedad, que no es lo mismo. Una dolencia puede ser por un descuido de nosotros mismos, pero ya una enfermedad, hermano, cuando ya empezamos a sentir opresión del enemigo, desechemos, porque el enemigo puede estar tomando alguna área de tu vida, puede traer espíritu de muerte, temor, miedo, todo eso. Y ahí es donde usted tiene que empezar a decir: Señor, líbrame del lazo del cazador, líbrame del enemigo. Hoy, Señor, quiero ser libre para tu gloria, y que no tenga pensamientos de muerte, sino, Señor, pensamientos de bien, de vida, de victoria. Porque el Señor, en este tiempo que Dios nos da gracia y vida, nos dio, hermano, para que nosotros podamos andar en obediencia. Y Dios quiere vernos sanos, Él quiere vernos libres de toda opresión, y que podamos servir bien. Porque ¿quién de las personas de nosotros podemos decir que a veces cuando la familia está enferma, cuando papá está enfermo, la familia está triste? Cuando de repente, cuando usted está enfermo, a veces no puede ya servir al Señor plenamente, pero cuando usted está sano para la gloria del Señor, usted puede servir bien, la familia está contenta. Entonces, hermano, Dios quiere verle sano. Él quiere traer bendición a su alma. Él quiere librarle de ese espíritu de muerte, de esos miedos. Y hoy el Señor quiere bendecir su vida, hermanos. Amén. En este día esos consejos quería darle, porque veo que anoche estuve observando, hay muchas personas que tienen miedos, temores. Me estuve acercando a personas que tienen enfermedades bastante complejas. Quizás aún ni los familiares saben, quizás la congregación misma sabe, pero hay algo que lleva, ¿no? Como un calvario, como un dolor, como una carga, no llevan. Y de todas maneras uno confía, tiene miedo a veces contar, decir, o quién puede decir llanamente: tengo cáncer, tengo tumor. Nadie. Uno tiene ciertos miedos. Esos miedos, hermanos, están ahí dentro de uno, pero sin embargo la congregación, hermanos, todos nosotros debemos estar consolando, ¿no? Dice: estén con los que están tristes, estén tristes, lloren con el que llora, y aún con el que está bien, feliz.
aún entonces rían con los que ríen. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso, no poder ayudar, consolarnos unos a los otros, orar por unos por los otros, poder apoyarnos unos a los otros, porque la única contención que todos nosotros tenemos, creo que las personas, los creyentes, encontramos una contención en primer lugar en la iglesia, con el mismo pueblo que es el rebaño, con los lavados con la sangre de Cristo, con los redimidos. Podemos contar con aquel hermano, con el pastor o con la pastora, con los diáconos. Sabe que no nos va a juzgar, no nos va a decir algo habrás hecho. No, hermano, jamás piensen que es un castigo de Dios. La enfermedad, decía Pablo, es el aguijón, dice el aguijón, ¿no? Y el Señor le dice, ¿verdad? De que, bueno, debía él, aún en esa debilidad, fortalecerse en el Señor. Entonces nadie de nosotros debemos sentirnos mal en esos momentos. Aún en esos momentos quizás simplemente decir, Señor, doblo rodillas y quiero autoministrarme, orar por mí mismo. Y todos los textos que anotaste, decir, creo en esa palabra, tú eres mi sanador y tú me vas a librar de toda opresión y no daré más lugar al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, ponte de pie, por favor, amén. Quiero en este día orar, decir, Señor Padre, Dios mío, hemos hablado tu palabra, hemos alentado al pueblo del Señor. Hay un pueblo que tiene que estar libre de toda opresión del enemigo, de todo miedo que el enemigo pueda imponerle, traerle aflicción, temor a la familia, en el nombre de Jesús. Y si te duele alguna parte de tu cuerpo, que entiendas que no es un castigo del Señor, sino es un proceso por el cual Dios quiere perfeccionarte, como a Job. A Job, hermano, Dios lo perfeccionó y él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, gloria a Dios. Y así muchas de las personas que estuvieron mal, enfermos, y el Señor ponía sus manos y quedaban sanos para la gloria del Señor. Y en esta hermosa noche, usted, hermano, siempre venga a la iglesia. Cuando te duele algo, ora, y la iglesia le van a apoyar. Luego ve y muéstrate quizás al doctor, hermano, muéstrate y sigue sus prescripciones médicas, los doctores que le dicen, no, haz esto, aquello, y usted siga, no deje. Aún un tratamiento, hermanos, es bueno que uno siga. La ciencia también es parte de lo que Dios quiere obrar. Jamás puede decir uno, no voy a creer en los doctores, dejo las pastillas, jamás. Pero si es, hermano, algo para su mejoría, entonces hay que creer, hay que decir, Señor, yo creo a través de lo que puedes traer sanidad por los médicos. Pero primero voy a empezar a confiar a ti y no dejaré que el enemigo me atormente y no me quite la paz, mi comunión con Dios. Señor, tú eres mi sanador. Levanta tus manos, amado Padre, en este día. Estos consejos que le dejo a la iglesia del Señor, que se puede vivir, Señor, en medio de esa aflicción, en medio de esa enfermedad, que se te puede conocer mejor a ti, Señor. Y quizás no sea nuestra voluntad para Pedro, Señor, sea tu voluntad hecha. Y en el momento que tú quieras quitarme esa aflicción, ese azote, Padre, y tú lo harás. Y yo estoy confiado, Señor, que seguiré hasta el final y no bajaré los brazos y hasta el momento que tú permitas, Señor. Y si quizás, Señor, como muchos que partieron, Señor, como Carlitos partió siendo un creyente, y quizás, Señor, partió con muchos temores, pero con una paz interior. Quizás a veces, Señor, Dios nos tenga que llevar, antes que suframos, antes que estemos padeciendo en este mundo, a veces, hermano, es mejor quizás decir, Señor, que se haga tu voluntad. Nadie quisiera, ninguno quisiera pensar que su papá, que su mamá que está enfermo se muera un día. Deja un vacío enorme. Pero muchas veces Dios nos llama, nos prueba, y a veces hay que aceptar, gloria a Dios, porque es mucho mejor tal vez. Pero sin embargo, en esos momentos donde no tenemos que dejarnos que el enemigo nos oprima, nos atormente, y esas mentes, Señor, que están ahí contraídos con aflicción, con temor y muerte, espíritus tan terribles que atacan a uno. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, repite esta oración conmigo. Diga, Señor, en esta noche te conozco algo más, mucho más, porque dice en tu palabra que tú eres mi sanador. Y yo voy a conocerte a través de lo que estoy pasando, y seré transformado y seré llevado a una dimensión gloriosa. Señor, trae sanidad si es tu voluntad. Pon tu mano poderosa en las llagas donde yo estoy queriendo encontrar sanidad y salvación. Pero en esto, Señor, primeramente, mi alma, mi ser, mi salvación, recibo a Cristo, me reconcilio, perdono, y aún aquellos que he ofendido, en aquellas situaciones que estoy mal con alguien, Señor, arreglo cuentas con todo de todas maneras, Señor, como si fuera el último minuto de mi vida. Señor, perdóname, líbrame de todos mis temores, de todos los miedos, porque, Señor,
muchas veces puedo abrir puertas al enemigo. Y ahora, Señor, cierro esas puertas de incredulidad, esas puertas, Señor, de temor, de miedo, y que hoy se van a ir en el nombre de Jesús. Oíme bien, diablo, Satanás, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora te ordeno que te vayas a los lugares secos, fuera de mi mente, fuera de mi cuerpo, fuera de mi ser, fuera en el nombre de Jesús de mi familia. No tienes arte ni parte. Sal ahora, opresión, espíritu de muerte, miedo, temor. Ahora sal en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, por la sangre de Cristo, ahora vete a los lugares secos por la sangre del Cordero. No tienes arte ni parte. Gloria a Dios. Hoy soy reconciliado, libre. Tengo fe, confianza, seguridad que la salvación vendrá y la sanidad vendrá. Ya veo que estoy sano. Dilo, en el nombre de Jesús me declaro, estoy sano, estoy libre. En el nombre de Jesús de Nazaret voy a disfrutar el resto de mis días con gozo, con alegría, con esperanza. Y el enemigo no me quitará esa vida, esa llena vida que yo tengo y que tengo que tener. El enemigo no me quitará, no me atormentará de ninguna manera. Pienso en la vida y no pienso en la enfermedad, ni mucho menos en la muerte. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, soy libre, bendecido y victorioso para llegar a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús, amén. Un fuerte aplauso a Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos, amén. Bendiciones, pastor. Amén. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Y dile: Padre amado, he recibido tu palabra. Y yo sé, Señor, que tengo que poner en práctica la autoliberación, Señor. Ministrarme a mí mismo, mi Señor, destruyendo toda obra de la carne y toda enfermedad, Señor. Señor mío, gracias porque he recibido esta enseñanza. Te agradezco, Padre, porque verdaderamente necesito ser un guerrero tuyo, mi Dios. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Dame más entendimiento, Señor, para poder romper con todo ataque del enemigo. Y no solamente con enfermedad, Señor, sino con toda obra de la carne que me sojuzga, mi Dios. Dios mío, gracias te doy por tu inmensa bondad, porque si he venido a este lugar es para aprender más de ti, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Señor mío, ahora sí, agradecido por todo lo que haces por mí, yo quiero en este instante levantar mis manos y adorarte, Señor. Adorarte, mi Rey. Porque necesito tu presencia. Porque sé que mi Redentor vive.
esperando estoy que mi vida cambie. Solo un toque de amor, ven, restaurame, mi Dios. Eso es todo lo que necesito de ti. No tengo más que las heridas que siento. Estoy a tus pies, hacedor de milagros. Santo, ¿quién fue? Y has de venir, Santo, tú eres santo. Sálvame, sáname, estoy en tus brazos, hacedor de milagros. Estamos en tu presencia, mi Rey. Oh, mi Señor. Aferrado estoy con tu vida en la mía, ríos de agua viva, ahora siento en mi ser. Gracias, Señor, tú eres santo, tú eres santo. ¿Quién fue? Y es, y has de venir, santo. Eleva tu voz. Tú eres santo. Sálvame, sáname, estoy viendo tu rostro, hacedor de milagros. Oh, oh, Santo, Santo, Tú eres santo, mi Rey, tú eres santo.
Levanta tus manos y dile: tú eres santo, tú eres santo. ¿Quién fue y es y has de venir? Jesucristo, precioso Cristo, gracias, Salvador, camino en tus pies, fuerte, te hace